Buenos días, Dios los bendiga a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta hora. Vamos a estudiar en esta hora un mensaje que lleva por título La ciencia de la verdadera educación. Y una de las realidades que aún no he entendido y por mucho tiempo ha sido algo oculto quizás para el ser humano, es que cómo después de que Dios, el Dios eterno, reveló su gloria máxima en esta tierra, a saber, su Hijo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 3 nos dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia dice de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es la gloria máxima del Padre. Pero lo que no podemos entender, como si Dios reveló ante el mundo su gloria máxima, o yo no puedo imaginar un evangelista más grande que Cristo. Yo lo veo predicando a 5,000 hombres y en otra oportunidad 4,000 hombres y convirtiendo corazones del egoísmo, del error, a la verdad y al amor. Yo no veo un obrero bíblico que haya llevado a la plenitud esta obra. Veo a Jesús junto a Nicodemo, junto a la mujer samaritana, y esa semilla que sembró en el corazón de estas dos personas dieron fruto para vida eterna. No encuentro en la Escritura un médico misionero más grande que el Hijo de Dios, que iba de aldea en aldea curando y sanando. Todo lo que hizo Cristo fue amar, compartir, servir. Aún en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen más de 300 profecías que anunciaban la venida de Cristo. Yo no puedo imaginar que Cristo haya cometido ni un solo error en su obra, en su ministerio. Hizo una obra y la llevó a la plenitud. Hizo una obra perfecta, de amor y de servicio, sanando y curando, dando vista a los ciegos, sanando a los leprosos. Pero encuentro una triste realidad, que a pesar de toda la obra perfecta, sin mancha que hizo el Hijo de Dios, encuentro una realidad triste que se registra en la Biblia. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo puede ser que si Cristo hizo una obra perfecta, cómo puede ser que si la misma Biblia dice que el amor engendra amor, y Jesús lo único que hizo en esta tierra, en esa obra de amor, de servicio, de sanidad, no pudo convertir a su pueblo? O yo recuerdo cómo Jonás se le dio un mensaje, y aún siendo un profeta rebelde, porque cuando se le mandó ir a Nínive, él salió huyendo hacia Tiatira. Pero el Señor lo trajo de vuelta y empezó a proclamar y decía: en 40 días Nínive va a ser destruida. Y el fruto de su mensaje se vio en la Escritura. Nos dice que toda esa gran ciudad se arrepintieron y se convirtieron. Aún Jonás, en vez de alegrarse del arrepentimiento de toda esta gran ciudad, él se molesta, se enfurece. ¿O qué profeta? Primero no quiere ir, después cuando se convierten se enfurece. No se compara en nada a la obra de Cristo. Pero ¿será que Jonás es mejor predicador que Cristo? Porque cuando él en un solo mensaje, toda la gran ciudad se arrepintió, y cuando Cristo vino,
Hizo una obra perfecta de amor y de servicio. El mejor obrero bíblico, el mejor médico misionero, el mejor evangelista. No hay tacha en Cristo. No lo podemos comparar. Fue el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor amigo. Cualquier rama donde Cristo se metía era el mejor. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué su pueblo? El pueblo de Dios, quien guardaba los oráculos sagrados de Dios, terminaron rechazando y matando al Hijo de Dios. Ahora vamos a tratar de responder esta pregunta. Y vamos a leer una cita que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 267. Deseado de todas las gentes, página 267. Y el contexto de esta cita es el Sermón del Monte. Se habían reunido gente de todas partes del pueblo de Dios. Gente de alta alcurnia, gente pobre, pescadores y rústicos, dirigentes de Israel, se habían reunido en esa ladera de esa montaña, esperando que después de haber visto tantos milagros y tanto poder de Cristo, Él ahora se proclamara como el Mesías elegido, el gran libertador del pueblo de Israel. Oh, el pueblo judío vivía en tanto resentimiento. Querían ser liberados del yugo del imperio romano. Vivían anhelando el día en que el Mesías venga con brazo fuerte y los libere del imperio que los había subyugado por muchos años. En ese momento ellos esperaban que Jesús se levantara como el líder político que ellos esperaban. Pero leamos la cita. Deseado de todas las gentes, página 267. Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor. Y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Y ahora la sierva del Señor dice, Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal, porque en el Sermón del Monte no encontramos que Cristo apoyara las ganas de grandeza mundanal de su pueblo. Dice un poco más en el Sermón del Monte, Cristo trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Oh, Cristo no les iba a dar los reinos terrenales. Lo que Cristo trató de hacer fue romper, deshacer y destruir esa falsa educación que había penetrado en el seno mismo del pueblo judío, en el seno mismo de la dirigencia del pueblo de Dios y en el corazón de cada uno de los que se hacían llamar el pueblo de Dios. ¿Será que la falsa educación fue lo que hizo el pueblo de Dios, su pueblo elegido, quien Él lo escogió y lo sacó de la esclavitud? ¿Será que la falsa educación fue lo que hizo que este pueblo terminara rechazando la gloria máxima del Padre, que era Cristo? ¿Usted sabe cuál es la falsa educación? O si hay una falsa educación, entonces también hay una verdadera educación, porque sabe, el diablo imita y falsifica y distorsiona todo lo que Dios ha hecho. Dios creó un santo día de reposo,
un día para que se le recuerde a él. El diablo creó un falso día, que no es el día que se encuentra en su santa palabra. Todo lo que Dios ha hecho, el diablo lo falsifica y lo distorsiona. El Señor ha prometido que justamente en este tiempo final, Él iba a obrar un gran revivimiento dentro de su pueblo. Oh, el diablo lo ha falsificado y ha hecho confundir a diferentes mentes para que cuando venga lo verdadero se confunda con lo falso que Él ha levantado. Y así como Dios levantó y dio a su raza, a su criatura, una verdadera educación, ahora el diablo sembró una falsa educación. ¿Qué educación cree que recibió usted? ¿Alguna vez se preguntó, yo no sé qué edad tendrá usted, pero qué educación recibió usted? ¿Será la verdadera educación, la educación que el Señor quiere darnos, o será una falsa educación? ¿Qué educación le está dando usted a sus hijos? La verdadera educación, la que el Señor quiere para su pueblo y la que escogió, ¿o será la falsa educación? La sierva del Señor dice en una declaración, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Dice la sierva de nuestro Dios, ahora, en este momento, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Ahora, dice la sierva, como nunca antes, si hubo un mensaje que era importante para un tiempo, es ahora. Y es necesario que usted y yo entendamos la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Si dejamos de entender la ciencia de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿O cuántos estarán preguntando dentro del pueblo de Dios en la actualidad? ¿Qué es la ciencia de la verdadera educación? Yo nunca escuché esto. Porque sabe, el diablo en su astucia ha hecho que casi la totalidad de su pueblo ignore lo que es importante para su salvación. Y es a saber, la ciencia de la verdadera educación. No se conoce más, no se estudia. Desde los púlpitos adventistas no se habla más de esto. Y la sierva dice, si dejas de entender esto, nunca tendrás parte ni tú ni tu familia en el reino de Dios. Cuán importante es entender la ciencia de la verdadera educación. Si no entendemos esto, en vano dejaste el trabajo que te prometía cosas materiales por guardar el sábado. En vano empezaste a seguir una dieta mejor. En vano te distanciaste de la familia. Si no entiendes la ciencia de la verdadera educación, nunca tendrás parte en el reino de Dios. Hoy se habla mucho del mensaje del tercer ángel. Y se dice, sí, predicamos el mensaje del tercer ángel, pero sabe que la ciencia de la verdadera educación tiene una relación, una conexión que no se puede romper con el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel y la ciencia de la verdadera educación, el Señor los ha unido. Mira una declaración que se encuentra en el libro Joya de los Testimonios,
en el tomo 2 y en la página 412. Y mire qué es lo que dice la sierva de Dios. Mire qué es lo que dice la sierva de Dios. Hablando de este punto, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es la verdad. Hay una relación que no se puede romper entre el mensaje del tercer ángel y la ciencia de la verdadera educación. Y yo lamento que hoy en la actualidad exista un divorcio con aquellos que dicen conocer y hablar y predicar de la ciencia de la verdadera educación y con aquellos que dicen que quieren levantar el estandarte del tercer ángel. Existe un divorcio. Ya no tiene relación más para el pueblo de Dios, porque el diablo vino para destruir, matar, robar y dividir. Porque lo que Dios unió, el diablo lo separó para que no tenga eficacia el mensaje que el Señor le dio a su pueblo. La pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿qué es la ciencia de la verdadera educación? ¿A qué se refiere cuando la sierva del Señor dice que deberíamos entender hoy como nunca antes la ciencia de la verdadera educación? Muchos piensan que la ciencia de la verdadera educación tiene que ver solo con que usted se vaya fuera de las ciudades al campo. Muchos piensan que la ciencia de la verdadera educación tiene que ver solo con que usted aprenda un poquito de agricultura. Muchos creen que la ciencia de la verdadera educación tiene que ver con que usted mande a su hijo o usted mismo se vaya a estudiar un curso en un instituto en el campo. Pero la ciencia de la verdadera educación abarca el ser entero y toda nuestra forma de vida. Déjeme leerle una cita que se encuentra en el libro La Educación en la página 14. La Educación, página 14. Dice así: la verdadera educación significa más que el seguimiento de un determinado curso de estudio. ¿Qué es la verdadera educación? Más que el seguimiento de un determinado curso de estudio. Abarca todo el ser, todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades. Y ahora la sierva del Señor nos va a decir y va a enumerar lo que abarca la ciencia de la verdadera educación. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. El Señor quiere que nuestro estado físico, que nuestro estado mental y nuestro estado espiritual se desarrolle. Prepara al estudiante para el gozo de servir. Mire para qué prepara la ciencia de la verdadera educación. La ciencia de la verdadera educación prepara al estudiante para el gozo de servir. No tiene otro fin, sino para que usted y yo aprendamos a servir. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Mire cómo la sierva del Señor dice que en esta tierra la verdadera educación nos prepara para servir.
Y no solamente en este mundo, sino para un gozo superior en el cielo, sirviendo más. ¿No es acaso el gran principio que enseñó Cristo en esta tierra? ¿No es acaso los principios de Dios totalmente diferentes a los principios de los hombres? ¿Acaso Cristo nos dijo que mayor es el que sirve? ¿Acaso los ángeles del cielo no son ministros que están al servicio de aquellos que fueron llamados para salvación? ¿Acaso Cristo no se presentó como siervo de siervos? Esto es la verdadera educación, prepararnos para el servicio. Una cita más. La educación, página 15. Y mire qué es lo que dice ahora la sierva. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, a fin de que usted comprenda lo que abarca la verdadera educación, necesitamos considerar. Y considerar quiere decir examinar detenidamente. Es decir, que en esta hora vamos a examinar, vamos a considerar de forma detenida lo que abarca la verdadera educación. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre primero como el propósito de Dios al crearlo. Para que usted entienda lo que abarca la ciencia de la verdadera educación, necesita entender primero dos cosas: la naturaleza del hombre y segundo, el propósito de Dios al crear al hombre. Dos cosas. Primero tenemos que entender nuestra naturaleza antes del pecado. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre? Veamos un poquito más. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? ¿Cuál era? Y la segunda pregunta, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Recuerde, la primera pregunta es ¿cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Y la segunda, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Y vamos a dejar que sea la palabra del Señor a través de su sierva quien nos responda. La educación, página 15. La educación, página 15. Vamos a responder cuál era la naturaleza del hombre al ser creado. Y ahora dice la sierva de Dios. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza, y de nuevo la sierva del Señor enumera, física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en la naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. El salmista dice en el capítulo 8 del libro de Salmos y en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y le vuelvo a leer la cita. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. El hombre había de llevar la imagen misma de Dios. Tanto en la semejanza exterior como en carácter debería ser igual a Dios.
Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban dominados constantemente por la razón. Era santo y se sentía feliz con la comunión con Dios. Se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y mantenerse en perfecta obediencia a los mandamientos del Señor. Su voluntad era dominada por la razón. Todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo era lo que el hombre amaba. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era de elevada estatura. Su imagen exterior reflejaba salud. Tenía, como dice la sierva del Señor, las facultades físicas, mentales y espirituales a la semejanza de su Hacedor. Reflejaba la imagen del Señor. Entonces, la sierva del Señor nos responde la primera pregunta. ¿Cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Y la naturaleza del hombre al ser creado era semejante a la de su creador. Tenía la naturaleza física, mental y espiritual, semejante a la de su creador. Esa era la naturaleza del hombre. Vayamos ahora a ver cuál era la segunda pregunta que necesitamos entender para poder considerar lo que abarca la verdadera educación. La primera que vimos hace un momento dice cuál era la naturaleza del hombre al ser creado. Ya lo hemos visto. Era a la semejanza de Dios. Todo el dominio de todas sus pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Le gustaba hacer lo bueno, lo hacía por naturaleza, no era inclinado al mal, todo lo contrario, era inclinado a amar a Dios y estaba en felicidad por estar en comunión con Dios. Pero la segunda pregunta que necesitamos considerar es, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Y ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Mire qué es lo que dice la sierva de Dios ahora. La educación, página 15. Libro La Educación en la página 15. Creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. Con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. La sierva del Señor dice que el propósito por el cual el Señor creó al hombre fue para que revelara la imagen de Dios. Fue para que reflejara en su vida el carácter de su Creador. Fue para darle la gloria a Dios a través del crecimiento de sus facultades físicas, mentales
y espirituales. Dios no hizo al hombre y le puso un techo y le dijo, tú, tal como te he creado, así vas a ser siempre. Lo hizo con facultades, pero con facultades que podía crecer a medida que conocía más a su creador, a medida que se ponía en contacto con las obras de la naturaleza que reflejaban la gloria de Dios. Cuando veían a Dios, a su creador, el Señor siempre los invitaba a estudiar. La cita no queda ahí. Miren un poquito más. Miren un poquito más. Tenía el alto privilegio. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Hacedor. Si hubiera pertenecido para siempre en fidelidad a su Dios. Tenía el privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento y descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria de Dios. El propósito de Dios al crear al hombre fue que su criatura, que fue hecha a la misma imagen del Dios omnipotente y poderoso, Dios quería que el hombre creciera cada vez más, al relacionarse con Él, al relacionarse con las obras del Creador. El hombre tenía el privilegio de ir creciendo y creciendo en sus facultades físicas, mentales y espirituales, y cada vez más reflejar de forma más plena, dice, la gloria del Creador. Oh hermano, tú y yo fuimos hechos al principio con el único propósito de reflejar en nuestra vida la gloria del Señor. La gloria del Señor. Vamos a las preguntas que hemos hecho hace un momento para que podamos darnos cuenta qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto. Dice, ¿cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Esa pregunta vimos que fue respondida por la sierva de forma convincente cuando ella dice que la naturaleza del hombre a ser creado fue igual a Dios, a semejanza de Dios, en carácter. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Que el hombre crezca y crezca y crezca y refleje más plenamente la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, si ya hemos respondido estas dos preguntas, ahora fijémonos qué más nos dice la inspiración para poder entender la ciencia de la verdadera educación. La educación, página 15. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar primero la naturaleza del hombre, ya lo vimos, y el propósito de Dios al crearlo, también lo hemos visto. Ahora hay un tercer punto que necesitamos entender. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal.
Mire lo que dice la sierva de Dios. Necesitamos comprender el cambio del hombre por la introducción del conocimiento del mal. Entonces, primero necesitamos entender cuál fue la naturaleza del hombre. Y ya lo hemos visto, una naturaleza semejante a la de su creador. Después, segundo, necesitamos comprender cuál fue el propósito del creador. Y el propósito del creador fue de que el hombre, a la medida que vaya creciendo por la contemplación de Dios y las obras de su naturaleza, fuera reflejando más en su vida la gloria de su creador. Y ahora necesitamos entender este tercer punto, que es también muy importante: el cambio que sufrió o que se verificó en el hombre por la introducción del pecado. Por la introducción del pecado. Dios creó al hombre con facultades físicas, mentales y espirituales semejantes a él mismo. Creó al hombre con la capacidad de crecer en sus facultades, a fin de que refleje plenamente su gloria. Pero con la introducción del pecado, el propósito que Dios tenía con el hombre no cambió. Lo que cambió fue la naturaleza o la condición del hombre. ¿Y cuál fue ese cambio? ¿Cuál fue esa variación o esa transformación que le ocurrió al hombre? Porque es importante entender el cambio del hombre que él sufrió como consecuencia de su pecado, para poder entender lo que abarca la ciencia de la verdadera educación. La sierva del Señor nos dice en la siguiente cita: la educación, página 16. La educación, página 16. Dice la sierva de nuestro Dios: el pecado mancilló. Mancilló. Y mancillar quiere decir causar daño, perjuicio en la honra o el honor de una persona, de una familia o de un linaje. Eso quiere decir mancilló. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. O la sierva dice que el pecado mancilló, perjudicó, le hizo un daño a la semejanza divina que Dios le había dado al hombre antes del pecado. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció. Y la sierva dice: quedó sujeto a la muerte. Las tres facultades que el Señor le entregó con el propósito que lo desarrollasen, fue pervertida y dañada. Las facultades físicas, mentales y espirituales disminuyeron, se debilitaron, se oscurecieron, porque el hombre pecó. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios eran santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se hizo débil
por la transgresión, y ahora le era imposible al hombre por su propia fuerza vencer el poder del mal. Y el hombre terminó siendo hecho cautivo de Satanás. Oh, la sierva del Señor nos muestra el cambio que sufrió el hombre. Las mismas facultades que el Señor le había dado para el desarrollo de su mismo ser y para que por medio del desarrollo de facultades físicas, mentales y espirituales, el hombre pueda reflejar más plenamente la gloria de Dios, fueron dañadas, oscurecidas y debilitadas. Y el hombre se hizo presa de su tentador. Vamos a ver las 3 preguntas que necesitamos entender y que creo que ya hemos respondido. La primera era, ¿cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Y vimos que fue creado con una naturaleza semejante a la de su creador. La segunda, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? El propósito de Dios al crear al hombre fue para que sus facultades físicas, mentales y espirituales vayan creciendo más plenamente por la contemplación de su creador y de sus obras y pueda revelar en su vida y en su carácter más plenamente la gloria de Dios. Y la tercera pregunta es, ¿cuál fue el cambio de la condición del hombre por el pecado? Y el cambio de la condición del hombre por el pecado lo acabamos de ver hace un ratito. Fue que las facultades físicas, mentales y espirituales que fueron hechas justamente para crecer y glorificar a Dios, se pervirtieron, se dañaron y se oscurecieron. Ya hemos respondido estas 3 preguntas. Pero en la cita que estamos examinando hay un punto más que necesitamos considerar. Vayamos a la cita. La educación, página 15. La educación, página 15. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre, el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal. Y el último punto que necesitamos entender es el punto 4, que necesitamos también entender el plan de Dios para cumplir su glorioso propósito en la educación de la especie humana. El punto 4 que necesitamos entender es el plan de Dios para cumplir su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Quiere decir entonces que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de él, para que refleje su gloria. Pero cuando el hombre pecó, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no podía más cumplir el propósito de Dios. Sus facultades se pervirtieron, pero Dios, que es un Dios de amor, Él no dijo, voy a destruir esta criatura porque no me sirve para el propósito por el cual lo he creado. Dios no dijo, puedo destruir y crear otra nueva criatura. Dios es un Dios de amor. Su naturaleza es amor abnegado. Así que Él hizo un plan. Y como dice la sierva, necesitamos entender el plan de Dios para cumplir su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Dios no quiso abandonar a su criatura. Hizo un plan para
poder hacer de que el hombre vuelva al propósito que Dios lo había creado. Por así decirlo, quería reeducarlos, quería darle la ciencia de la verdadera educación. Vamos a ver un punto más. No obstante, la educación, página 16. La educación, página 16. Porque usted va a notar que el Señor le dio una oportunidad al hombre. Aunque el hombre falló y se apartó de su glorioso propósito, Dios le da oportunidad. Dios le da oportunidad. La educación, página 16. Libro La Educación, página 16. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó al hombre una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover de nuevo el desarrollo del cuerpo, de la mente y del alma, a fin de que llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el propósito de la educación, el gran propósito de la vida. El Señor le entregó al hombre una segunda oportunidad para desarrollar sus facultades. Su cuerpo debería de nuevo asemejarse a la gloria que fue al principio. Su mente debería ser pura, lúcida, amando a Dios. Y su alma, su espíritu, debería reflejar el amor abnegado. Este es el propósito de la educación, el gran propósito de la vida. Tenemos un Dios de amor que nos dio una nueva oportunidad. La sierva dice un poco más. La educación, página 16. La educación, página 16. El amor es el fundamento de la verdadera educación. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, de la mente y del alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, a la par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación, el negarnos a nosotros mismos, es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra alcanza su desarrollo máximo. Por medio del servicio abnegado, por medio de la entrega total a Dios. Porque la ley de amor requiere dedicación del cuerpo, de la mente y del alma. Oh, Dios no quiere que nos entreguemos a Él solamente a medias. Quiere que le amemos con todo el corazón, con todo el cuerpo, con todo el alma. Dios quiere todo de nosotros, porque Él sabe que solamente de esa manera podemos desarrollar de nuevo nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Dios sabe que únicamente por la abnegación, por la obra de negar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, por medio de la negación de nosotros mismos, nuestras facultades alcanzarán su desarrollo máximo. Por eso Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, en otras palabras, el que quiera volver a ser a la semejanza del Dios creador, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La única forma de que tú y yo nos desarrollemos es negándonos a nosotros mismos, porque de esa manera nuestras facultades se desarrollan. En el mismo libro, en la página 17, la educación, página 17, dice: pero por la transgresión el hombre fue privado del conocimiento de Dios
mediante una comunión directa. Por el pecado, el hombre ya no podía comunicarse de forma directa con su Creador y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. Tampoco podía ver de forma clara la gloria de Dios en las obras de la naturaleza. La tierra, arruinada y contaminada por el pecado, no refleja sino oscuramente la gloria del Creador. Es cierto que sus lecciones objetivas no han desaparecido. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede notar todavía la escritura de su mano. La naturaleza aún habla de su Creador. Mire qué es lo que dice la sierva. Cuando el hombre pecó, ya no podía estar en contacto directo con su Creador. Y tampoco podía ver la gloria de Dios en las obras de la naturaleza. Pero el Señor no nos ha abandonado. Mire lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Sin embargo, estas revelaciones, las revelaciones de la gloria del Señor en la naturaleza, sin embargo, estas revelaciones son parciales e imperfectas. Y en nuestro estado caído, con facultades debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correctamente. Por eso no es que uno, porque vive en el campo, en medio de la naturaleza, puede entender a Dios. Muchos piensan que solo el hecho de salir al campo puede entender a Dios. Somos incapaces de interpretar. Somos incapaces de leer el amor de Dios en la naturaleza. Y por eso la sierva dice, necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita. Las sagradas escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se le debería dar el primer lugar en la educación. Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Mire, para que usted lo note, la naturaleza está por diferentes lugares y nosotros podemos apreciar débilmente, de forma opaca, a Dios. Pero la llave que nos ayuda a ver más plenamente a Dios en las obras de su creación es su santa palabra. Su santa palabra. La Biblia, que se muestra, que nos dan como unos lentes para poder ver a Dios en medio de la naturaleza. Por eso Dios nos entregó dos libros. Dos libros. El libro de la naturaleza y el libro de las santas escrituras para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Dios nos entregó el libro de la naturaleza para que por la contemplación de las obras de Dios nosotros conozcamos a Dios. Pero antes de esto tendremos que poner su santa palabra, la Biblia, para que nos sirva como la lupa, los lentes que nos agrandan el amor de Dios en la naturaleza. Oh, Dios quiere que alcancemos el desarrollo máximo de nuestras facultades. La sierva del Señor dice, en el libro La Educación, en la página 17, libro La Educación, página 17, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La siguiente cita: la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores
reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a la fuente de la verdad, a los vastos campos de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación de la naturaleza y la revelación. Y la última cita, en vez de jóvenes educados, pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Esto es la verdadera educación. La verdadera educación produciría hombres con facultades físicas, mentales y espirituales semejantes a los de su creador. La verdadera educación no está en contra de la ciencia, sino que pone antes de cualquier rama de la ciencia la santa palabra de Dios, porque es lo único que puede hacer a los jóvenes amos y no esclavos de las circunstancias. La palabra del Señor es la única norma, el único libro que puede educar a los jóvenes para que dejen de ser débiles y reflectores de pensamientos de hombres, sino que hoy tenemos el privilegio de beber de la fuente de la sabiduría infinita de Dios a través de su palabra y de las obras de la naturaleza. Esto es la ciencia de la verdadera educación. La ciencia de la verdadera educación quiere hacer hombres fuertes, jóvenes educados en la ciencia del Señor. Por eso las instituciones, volvamos a leer la última cita, las instituciones del saber. Toda institución, sea en el campo, no sea en el campo, tiene el deber de sacar de sus filas hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. La mayor necesidad del mundo son de hombres que no se compran ni se venden, hombres que llamen al pecado por su nombre y que sean leales al deber, aunque se desplomen los cielos. Eso es el resultado de la ciencia de la verdadera educación. Gloria a Dios, porque Él nos dio una vida de prueba, una oportunidad más de poder desarrollar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Y yo te pregunto a ti, como jefe de familia, yo te pregunto a ti, joven, yo te pregunto a ti, líder de institución o de iglesia, ¿vas a poner en armonía todos tus planes que tienes hacia el futuro, la estrategia del Señor para salvar a su iglesia y al mundo? ¿Vas a agarrar la ciencia de la verdadera educación y lo vas a poner en el corazón de tu familia, de tu vida, de tu iglesia, de tu institución? ¿O vas a rechazar el mensaje del Señor? Hoy, más que nunca, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en entender esto, nunca tendremos parte en el reino del Señor. Dios no quiera que tal cosa te acontezca. Dios quiera que en esta hora te llame al arrepentimiento. Y si tú has estado guiándote por una falsa educación, Dios quiere impactar tu corazón para que tú regreses a los caminos antiguos de Jehová, el único Dios verdadero. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Es mi deseo y mi oración. Que el Señor te bendiga.